Dios le bendiga, sierva del Dios viviente. La paz de Cristo para usted y para todos los fieles del Señor que están conectados cada día en Guardianes del Aceite, ayudando a ministrar con oración y transmitiendo un mensaje de esperanza cada día a través de oración, intercesión, ayunos, a través de consejos, series, predicaciones, mensajes, testimonios como el que estamos oyendo en este día. Es una poderosísima bendición del Señor. Sí, realmente gracias al Señor, testificamos por la misericordia del Señor que la oración tiene mucho poder. Doy gracias por todos los que nos han ayudado a orar por nuestras peticiones y necesidades. Testifico que estoy en Colombia, por la gracia del Señor, en la ciudad de Cúcuta, hace un poco más de 3 semanas, de regreso con mis hijos, con mi familia, gracias al Señor Jesús, y gozando y disfrutando de los beneficios y las mieles de la gracia del Señor. Un saludo especial para todos en el nombre de Jesús alrededor del mundo. Amén. Y teniendo siempre presente nuestras oraciones por nuestros hermanos en todo el mundo, especialmente en Atenas, deseando que el pueblo de Dios haya estado a salvo de este desastre que durante esta semana ha sido noticia de mucho impacto a nivel del mundo. Y doy gracias al Señor por las bondades y los beneficios de mi reino. Vienen esta mañana, hermana Denis, saludándoles a todos y bueno, queriendo retomar para concluir el testimonio que tenemos pendiente en nuestra serie. En el libro de Daniel decía, conviene que yo cuente las maravillas que del Todopoderoso ha hecho conmigo. Así que es una bendición poderles transmitir en los próximos 20 minutos lo que alcancemos a condensar y a comprimir para comentarle a todos ustedes y la intención de esto no es traer gloria o traer fama o traer admiración a nuestra vida, no. La única motivación que tengo de compartir este testimonio es poder concientizar sobre la gran necesidad y la gran importancia de que el pueblo de Dios permanezca en oración y ruego. Eso rompe ataduras y trae muchas bendiciones de parte de nuestro Señor. Les estaba contando la última vez que quedamos en esta serie acerca del testimonio de cómo Dios me dio la oportunidad de tener de regreso a mi hija después de estar muerta por un ataque y una sentencia que tuvimos de una secta satánica, y cómo Dios en su misericordia arrebató a mi bebé. No fue un botín para esta situación, sino que la gracia de Dios fluyó y nos trajo un milagro de resurrección en la vida de mi niña. Creo que les alcancé a comentar también el domingo, después de la resurrección de mi hija, que estuvimos en el culto celebrando y presentando el testimonio, cómo Dios liberó a nuestro pianista, que en ese momento recibió un ataque satánico, una cosa impresionante, nuestro hermano Guillermo Gamboa, y Dios le salvó, y cómo también pudimos discernir o ver por la misericordia del Señor a la persona que era miembro de esa secta satánica que estaba asistiendo a nuestra iglesia y que estuvo adentro tratando de manipular y tratando de hacer su trabajo. La palabra del Señor dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor vuestro. No dice que está lejos de nosotros, no dice que está a una milla de nosotros, dice que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. La experiencia es que esta mujer que Satanás usó para hacernos o para intentar hacernos este daño, asistió a nuestra iglesia por un par de meses después de la muerte de nuestra hija y de la resurrección que Dios le dio. Cuando esta mujer llegaba a la iglesia, mientras nosotros cantábamos, ella se vestía como una pentecostal, tenía una apariencia de pentecostal intachable. Era una persona, como dice el libro de Gálatas, que se infiltró encubiertamente para espiar nuestra libertad. Se vestía, su cabellera larga, su vestimenta con una modestia impresionante, pero mientras nosotros estábamos cantando, ella gesticulaba y vocalizaba otras cosas que no eran la canción que estábamos cantando, o cuando estábamos orando, ella también lo estaba haciendo así. Ella sencillamente alzaba sus manos y abría sus ojos y paseaba sobre la congregación, pero no estaba ni orando, ni cantando, ni decía amén en la predicación. Su boca nunca estaba cerrada, ella siempre estaba como en un rezo, como en un movimiento. Entonces levantamos un ejército de oración e intercesión y lo único que hacíamos era atar de una manera frontal esa potestad y era como un forcejeo
y a pesar de que ya no faltaba ningún culto, veíamos cómo la gloria de Dios bajaba, gobernaba, administraba la iglesia y sentíamos que Dios tenía el control totalmente de la congregación. Una semana después del incidente con mi hija, hay un campo que se llama La Gabarra, es en las selvas del Catatumbo. Aparecieron unas personas que querían ser bautizadas. En aquella época la guerrilla colombiana había volado un puente que se llama el puente sobre un lugar que se llama Campo 2 y no había paso vehicular hacia esa zona. Entonces conseguí con unos hermanos de la congregación unas motos prestadas para poder ir, unos 4 a 5 motos con sus parrilleros, nos enfocamos, nos alistamos, nos fuimos sin dejar de orar, sin dejar de estar en el propósito de Dios. Recuerdo que en esa época ya teníamos el quinto día, íbamos en el quinto día de 40 días con propósito. La iglesia estuvimos de acuerdo en hacer una jornada de 40 matutinos. Todos los días empezábamos a las 4 de la mañana, un tremendo grupo de personas en el templo, nos movilizamos de toda la ciudad y fue impresionante, pero en el quinto día que yo salgo de viaje a La Gabarra para bautizar a estas personas, llegamos a ese lugar. Yo iba, imagínese usted, con aquella sensación, con aquella frescura de un milagro de resurrección. Bauticé estas 5 personas en ese culto que hice esa noche que llegamos allá. 2 personas fueron llenas del Espíritu Santo. Fue un tiempo espectacular. Viniendo de regreso, sucedió algo que fue impactantemente desastroso para mi vida. Si el enemigo no pudo matar a mi hija como lo había dicho, la amenaza que teníamos era: si no lo mato a él, voy a matar a uno de sus hijos. Y realmente tocó primero la salud y la vida de mi niña, pero Dios la regresó, la resucitó. Yo venía en una moto y les puedo testificar en el temor de Dios que yo no recuerdo en qué paraje, en qué momento, por qué circunstancia. Eso fue como a las 7 de la noche. Cuando yo volví en sí, estaba en una clínica hospitalizado y me despertaron los gritos de un muchacho de 14 años que estaba en la camilla a mi mano derecha. Y yo desperté por unos gritos de un joven de 14 años que se estaba muriendo. El tema es que el muchacho ingirió unos venenos y se quitó la vida. Sus gritos me despertaron y yo quise levantarme para ayudarlo y yo no me daba cuenta, yo no sabía todavía qué era lo que había pasado. Realmente duré más de 10 horas en un estado de inconsciencia. Lo que pude reconstruir después de que me pude recuperar de esta situación a través de testimonios de policías, de personas que intervinieron en esta situación, es que tuve un accidente en la moto donde perdí el conocimiento. Una persona que viajaba por ese mismo lugar me recogieron y como ángeles de Dios, en vez de ponerme en el platón de su camioneta, en la cajuela, era una camioneta nueva, me pusieron en la parte de adelante, yo estaba sangrando y bueno, es lo que dicen porque yo estaba inconsciente de esa situación. La esposa de esta persona o de este ángel que Dios envió, tomó lo que quedó de esa moto y la trajeron hasta un punto que se llama La Y. Y estando ahí, la policía es un punto de control que en esa época era estratégico. La policía no podía abandonar o dejar sin patrulla ese puesto, así que esperaron hasta que otro carro viniera hacia la ciudad y le pidieron el favor a alguien que me transportara en medio de mis heridas y me montaron en un segundo carro en esa situación. Ese carro venía a una alta velocidad y conmigo adentro agonizando por el accidente que tenía. El carro se le explotó una de sus llantas, el carro se salió de la vía, lo logran controlar, logran cambiar el repuesto, continúan su camino y 11 kilómetros antes de entrar a la ciudad, este carro perdió los frenos y sencillamente se fue contra un barranco y chocó. Para hacerle práctico, en menos de 2 horas tuve 3 accidentes que hubieran sido mortales. El primero en la moto, el segundo cuando el carro explotó su caucho, el tercero cuando se quedó sin frenos y se fue contra un barranco. Definitivamente nosotros sentíamos que de verdad había una intención del diablo de quitarme la vida, de matarme en esa ocasión.
pero la mano de Dios fue más poderosa. La Biblia dice es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros, y es la fe que tenemos y es la fe que movemos. Si estamos hablando de maldiciones y de que hay brujerías que logran ejercer alguien podría preguntarme, bueno, pero si somos ministros, si estamos en la iglesia, ¿por qué el enemigo puede hacer tal cosa? En el Salmo 91 el Señor no dijo que a sus ángeles mandará delante de nosotros para recoger las piedras del camino a fin de que no tropecemos. No, el Salmo dice, mandará a sus ángeles acerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y dice de cuántas batallas vamos a tener que luchar. Dice, caerán a tu lado 1000. Usted dirá, yo ya tengo más de 100 ataques del diablo. Acuérdese de esta lista. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Posiblemente todavía no estemos en las 11.000, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. No sé cuántas luchas, cuántos ataques y cuántas adversidades tengamos que soportar, pero la Biblia habla de 11.000. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. De repente usted diga, no, yo no tengo esperanza, si apenas llevo una prueba y ya me siento desplomado. Tenga ánimo, tenga fe, hay gente que está orando a su favor y está clamando por su victoria, y Dios lo va a hacer, el Todopoderoso lo va a hacer en su misericordia y en su bondad. Les testifico, me dieron 3 meses de incapacidad clínica, mi cabeza quedó del tamaño de un balón de básquet, duré 3 meses que no podía usar calzado por causa de las heridas, 18 heridas abiertas en todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, yo me movía como un robot, como un monstruo. Cuando yo estaba acostado boca arriba y quería descansar y solamente el ejercicio de voltearme de lado para descansar, eso me dejaba sin sentido. Yo sentía que le daban giro al mundo y perdía el sentido. Así que estaba en una situación muy, muy, muy delicada de salud. Y era un ataque frontal de las tinieblas. Una mañana recuerdo que me despertó una opresión espiritual. Aparte del accidente, yo empecé a sentir una tristeza que me marchitaba el alma y el espíritu. Alcancé a mandar llamar a mi madre y algunos diáconos de la iglesia y les dije, necesito que vengan y oren ya. No me había sucedido algo parecido en toda mi vida, y fue un ataque donde yo sentí esa mañana que todos los demonios que habían en mi ciudad se habían comprimido y se habían metido en mi casa, y pareciera que era el único que estaba sintiendo lo que estaba pasando. Recuerdo, llegó mi madre, llegó la hermana Ana, llegó el hermano Ergo, y llegaron varios en ese día para orar a mi favor, y yo solo les decía, oren, oren, interceden, batallen, luchen, yo siento algo feo aquí. De repente alguien salió del cuarto, yo estaba durmiendo en el último cuarto de mi apartamento que quedaba en un segundo piso, y de repente salió una persona, después salió la otra persona, y los que llegaron a orar por mí de repente me dejaron solo en mi cuarto, y entonces yo escuché que afuera en la sala estaban orando y reprendiendo, y yo decía, pero yo los llamé pues para que oraran por mí, ¿por qué no están orando por mí? Recuerdo que tomé unas muletas, intenté levantarme y empecé a moverme hacia la sala. Y cuando llegué a la sala, mi familia estaba petrificada del susto, del pánico. Los diáconos que estaban ahí estaban petrificados, querían orar, y había como una potestad que no los dejaba orar. Cuando me cercioro de qué es lo que está pasando, es que en el segundo piso, en la entrada de mi casa, de mi apartamento, habían regado una sustancia. Mientras estábamos orando en mi cuarto, alguien, no sabemos cómo, porque para llegar a ese lugar tenían que atravesar 2 portones que tenían seguridad, pero habían regado de la puerta de la entrada de mi apartamento una sustancia que yo pudiera decirles hoy era cal como con azufre, olía una cosa diabólica, y lo habían regado a propósito, parecía una cordillera dibujado ahí. Visualmente se podía ver como si fuera leche en polvo revuelta con cal, con cilantro, era algo que se veía así, eran unas hierbas que estaban preparadas en medio de una sustancia polvorienta, pero olía a azufre. Yo recuerdo que no tenía calzados en ese momento, pero me dio ira ver esto, y dije, no, 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 Satanás, usted no me va a venir a sabotear aquí en mi propia casa. Y olvidé o no tuve en cuenta, menosprecié que tenía mis pies con heridas abiertas, y fui, pateé esa sustancia y me paré sobre eso y empecé a decirle a esta gente que estaba orando conmigo, le digo, no tengan miedo de esto,
La Biblia dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y empecé a reprender, sentí una unción sobrenatural en mi vida que me llevó a reprender toda obra de tiniebla y de maldad. Y cuando estábamos en esa situación y bajó la gloria de Dios sobre nosotros, yo sentí desmayarme y tuvieron que llevarme alzado hasta mi cama, con la sorpresa de que cuando entramos a mi cuarto, esa misma sustancia la habían regado sobre mi cama, en la parte donde yo dormía, estaban en círculos, habían 3 círculos de esa misma sustancia. Les testifico en el nombre de Jesús, he batallado algunas veces de mi vida y de mi historia contra demonios y contra situaciones, pero esta ocasión era un ataque directo, estaban insistidos o se muere o queda loco porque era una situación impresionante. Recuerdo que recogimos esas sábanas, las tiramos a la basura y reprendimos y oramos. Empecé a leer aquel salmo que dice, levántate, oh Jehová, y sean esparcidos todos tus enemigos, huyan delante de ti todos los que aborrecen tu presencia. Mientras estábamos haciendo esa oración con ese salmo, de las paredes de mi casa, te los puedo decir en el nombre de Jesús, destilaban, escúcheme esto, es vergonzoso, pero eso no sucedió, destilaban orines, botaban orines, podíamos ver cuando rodaban como una fuente, paredes abajo, orines, una cosa putrefacta, una cosa insoportable para el olfato humano. Esa mañana tuvimos una guerra espiritual como ustedes no tienen idea, y de todas esas nos libró el Señor. Salimos de esa situación, luego encontramos esa misma brujería, como una semana luego la encontramos en mi carro, y cada vez que batallamos contra esta situación, podemos testificarles que el Todopoderoso nos dio una gran victoria. Pasados unos 2 meses, vino a predicar a nuestra ciudad un ministro del Evangelio a quien Dios le había dado una revelación de lo que nos había sucedido. Él no sabía porque no le habíamos contado nada, el mundo todavía no sabía esto que estoy contando. Y de repente cuando él sube a la plataforma y toma el micrófono para predicar, él da la vuelta y me dice, pastor, yo no voy a predicar con esa mujer enfrente. Me digo, ¿cuál mujer? Yo sé de qué me está hablando, pero solamente guardo mi lugar. Y digo, ¿de qué mujer me habla, ministro? Me dice, aquí está, Dios me muestra en este momento que aquí está la mujer hechicera que está trabajando para una secta satánica y que está enviada a matarlo a usted y a matar a su familia y a destruir esta congregación. Aquí está, yo tengo que hablar con ella. Le digo, bájese y hable con ella directamente. Fue directo a la misma mujer que nosotros teníamos identificada y le dio una palabra impresionante. Le dice, usted está aquí porque reconoce que no ha sido capaz de hacer el trabajo que la enviaron a hacer y tienes una alternativa. O te bautizas en el nombre de Jesús o te vas a morir porque no vas a poder luchar contra Dios y vencer. Esa fue la última vez que esa mujer llegó a esa congregación. Dios desató un avivamiento, trajo su gloria, trajo su bendición, trajo su gracia. Dios nos bendijo como usted no tiene idea a partir de ese momento. Así que en medio de esos ataques que Satanás lanza para destruir, para hacer daño, usted podría decir, no, yo soy hijo de Dios, a mí ninguna brujería me hace daño. No quiere decir que porque seas hijo de Dios, entonces se van a apagar todos los chicotes de los brujos, porque usted sea hijo de Dios, entonces no va a suceder nada. No, usted sigue siendo hijo de Dios, no deja de ser un hijo de Dios, pero eso no quiere decir que Satanás no te va a atacar, no quiere decir que Satanás no va a seguir haciendo artimañas y haciendo de todo para atacar tu vida, tu ministerio, tu familia, tu salud, tus finanzas. Pero es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Y en la última parte del tiempo que me queda, la intención que he tenido de contarles este testimonio es con una sola razón. En 2 Samuel capítulo 21, versículo 15, la palabra de Dios dice algo que debemos escuchar todos nosotros. Dice la Biblia, volvieron los filisteos a hacer guerra contra Israel. Satanás, usted y yo nos podemos cansar de orar, usted y yo nos podemos cansar de interceder, pero el diablo no se va a cansar de atacarte. Va a volver ese demonio que te atacó hace 1 año, hace 10 años, va a volver y va a venir, como dijo el Señor Jesucristo, va a venir con 7 espíritus peores, va a venir con un ataque mucho más grave cada vez que regrese.
El texto dice, volvieron los filisteos a hacer guerra contra Israel. Y descendió David a sus siervos y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos y David se cansó. Eso está escrito en la palabra del Señor. David se cansó. Dice Isbibenoch, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Aquí es donde necesito que todos los guardianes del aceite me regalen su atención en el nombre del Señor Jesucristo. Hay gigantes que son enviados solo para destruir la vida de tu pastor. Y son gigantes cuya lanza pesa más de lo normal y que tienen estrategia nueva, que tienen espada nueva y el único enfoque que tienen es venir por la vida de tu líder, venir por la vida de tu pastor. La iglesia a veces se gasta su tiempo criticando, juzgando, en Colombia usamos una frase, rajando, contradiciendo, haciendo oposición al ministerio de su pastor. Las congregaciones que no entienden cómo trabaja el diablo y cómo trabaja la brujería. Hay líderes que en vez de estar apoyando una visión, parece que se unen diabólicamente en un sindicato contra el ministerio de su pastor. Hacen oposición, hacen reuniones y hacen estrategia. Y son hipócritas, tratan de disimularlo, tratan de poner la sonrisa, pero son ataques que el diablo organiza desde adentro para hacerle daño a la vida del ministerio. Todo eso lo he tenido que vivir y de todo eso Dios me ha podido salvar y Dios me ha podido liberar. Así que si hay algo que usted pueda hacer es nunca haga parte, nunca se asocie. Inconscientemente hay líderes que se asocian a los trabajos de brujería y de hechicería que hay contra una iglesia, contra un ministerio. Cada murmuración, cada crítica, cada chisme, cada comentario que se levanta contra la vida de un pastor es un ataque de las tinieblas contra la vida de ese ministro. Y a veces no entendemos cómo trabaja el diablo. Y yo te puedo decir, la experiencia me ha hecho hablar y decir cosas que a veces digo, Dios, perdóname por lo que dije. Pero a veces puedo decirte que es más sucio y es más doloroso la oposición que hacen los mismos hijos de Dios contra el ministerio, contra el llamado, contra una visión. Parece que es más doloroso, se los digo por experiencia, el ataque que los mismos colegas y los mismos compañeros hacen para hacerle oposición a un ministerio que lo que las mismas tinieblas hacen. Pero de todas ellas nos libra el Señor. Dice la palabra del Señor, volviendo a 2 de Samuel capítulo 21, versículo 15, que Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en ayuda de David. ¿Cuántas batallas está peleando tu pastor? ¿Cuánta oposición espiritual tiene tu pastor? Y usted como líder, usted como una persona que asiste a la iglesia, en vez de estar al lado del varón de Dios, se presta para hacer comentarios, se presta para hacer chismes, se presta para hacer oposición. No, el líder, el varón de Dios, lo que necesita es una Abisaí que se levante y venga en su ayuda. Porque el texto dice, David se cansó. Los ministros también nos cansamos, los pastores también nos cansamos. Esto tal vez no se lo va a decir tu pastor. Tal vez su pastor no le va a decir, hermano, me siento débil espiritualmente, no tengo ganas de orar, me siento desanimado, me siento desmayado. Como predicadores solo tenemos que ponernos la corbata y pararnos y sonreír y decirle, buenas noches, Dios los bendiga, vamos en victoria. Pero solamente Dios sabe cuántos gigantes estamos enfrentando. Y ahí es donde uno descubre y uno conoce cuántos Abisaí hay en la congregación. En las congregaciones hay pocos Abisaís, que son los que llegan en nuestra ayuda, pero hay muchos Simeís, que son los que van cerca del camino, esparciendo polvo y levantando piedras. Eso hizo Simeí. El día que David tenía dolor, el día que Absalón estaba atacando a David, Simeí se unió para, dice la Biblia, para maldecir a David. Oh, Dios tenga misericordia de todos los Simeí que se levantan para hacerle guerra a su pastor. Y Dios despierte a todos los Abisaí, los hijos de Sarbia, que lleguen en su ayuda. Y los ministros que hoy me escuchan, en el nombre de Jesús, Dios despierte en su congregación líderes que defiendan tu visión, que defiendan tu ministerio, que defiendan el llamado que Dios ha puesto en tu vida y te defiendan de ese gigante, de ese descendiente de gigante que trae una espada nueva y que trae una lanza y que quiere hacerte daño. La palabra del Señor dice que cuando Abisaí llegó en su ayuda,
hirió al filisteo y lo mató. Eso es lo que necesita tu pastor en la congregación. Gente que lo rodee en ayuno, en oración, líderes que tengan carácter y que defiendan con lealtad su ministerio. No necesitamos traidores, hipócritas alrededor de un ministerio solamente tratando de hacer ataques y de pareciera, repito, son como un sindicato que trabaja a favor del infierno. No, 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 no. Necesitamos que Abisaí se levante y defienda a su líder cuando su líder se canse. Cuando su líder esté enfrentando un gigante que no es capaz, hay tentaciones que enfrenta su pastor que solo no las va a poder vencer. Y necesitamos, cada ministro necesita un anillo de protección. Hoy el llamado a través de este testimonio es: estoy vivo por la misericordia de Dios y por un grupo de líderes que rodearon mi vida. Ese día que sufrimos ese ataque frontal, líderes de intercesión que las 24 horas estaban en mi casa en ayuno, en oración, en vigilia, es lo que necesita su pastor en este día. Y utilizando mi testimonio, llamo tu atención para que ore por su pastor y rodee a su pastor. Hágalo. Este mismo Abisaí, escúcheme, este mismo Abisaí que lo defendió de ese gigante, fue el que el día que oyó a Simeí maldiciendo a su rey, le dijo a David: ¿quién es ese perro muerto que está hablando mal de mi rey? Déjame, yo paso y le corto la cabeza a ese perro muerto. Bueno, no quiero que mates a nadie, lo que se está metiendo con su pastor, ni que insultes a nadie, pero los ministros necesitan líderes leales que se paren ahí, no líderes dobles. Por eso la Biblia dice que había que escoger gente que no tuviera doblez de corazón, para que entendieran que esto es una guerra espiritual y que se gana haciendo una alianza con el varón que Dios puso en tu congregación para bendecirte. El último texto de esta escritura en 2 de Samuel 21:17 dice la palabra del Señor: entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. El diablo sabe que hiriendo la cabeza va a hacerle daño a todo el cuerpo. Así que el llamado esta noche a los guardianes, en esta mañana, perdón, a todos los guardianes, es: haga un anillo de protección alrededor de su pastor. Deje de estar chismoseando y de estar hablando de las debilidades de su pastor. Deje de estar hablando de las cosas que a usted no le cuadran en la administración de su pastor. Y únase a esa visión, y únase a ese llamado, y únase por la ciudad en la cual Dios les ha entregado, y vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestras ciudades. Los brujos de nuestra ciudad no van a encontrar aliados dentro de las congregaciones, sino que van a llegar a convertirse al evangelio de Jesucristo y a testificar que es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Levántele la mano a su Moisés. ¿Quién es su Moisés hoy? Levántele las manos, porque cuando Moisés se le cansaban las manos, Amalek prevalecía. Pero cuando la palabra de Dios dice que le alzaban las manos a Moisés, Israel prevalecía. Este día, guardianes, levántale las manos a tu ministro, levántale las manos a tu pastor en oración, y vamos a clamar y vamos entre juntos, entre todos vamos a pelear esta batalla, y es nuestra la victoria por promesa en el nombre de Jesús. Hoy declaro que toda brujería, toda hechicería, todo conjuro, todo pacto satánico, toda obra de maldad contra la vida de tu pastor, contra el bien de tu congregación, eso cae por tierra en el poderoso nombre de Jesucristo. Y en esta mañana todos haciendo guerra espiritual, y no solo en esta mañana, pero tomando conciencia de lo que tenemos que decir y hacer, creyendo que Dios tiene victoria para nosotros. Lo que Dios dijo se hace. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. No sé cuántos ataques esté trabajando Satanás contra la vida de su pastor. Escúchenme, el mismo apóstol Pablo una ocasión le tocó volarse. Los hermanos lo metieron entre un canasto y le salvaron la vida bajándolo descolgado por una ventana. Oh, hay gente que no salvaría a su pastor. Hay gente que no le pondría una canasta a su pastor, le pegarían el empujón, y si no lo mata el diablo, lo mata la traición de su propia gente. Es tiempo de que la iglesia entienda la lealtad que necesitan con el varón que Dios puso a su lado, y Dios te va a bendecir como no tienes idea. Dice la Biblia, y aquí termino, en Crónicas 20:20, crea en Dios y va a vivir protegido, crea en sus profetas y va a vivir prosperado.
Su relación con su pastor va a determinar el nivel financiero en el que usted vive. Conviértase en un aliado del ministerio y de la visión de su pastor. No hay tres visiones para una ciudad. Su pastor tiene la visión de Dios para esa ciudad. Y despiértalo con tu oración. Usted dirá, es que mi pastor no hace nada. Despiértalo con tu oración, rodéalo. Hay gigantes que lo están atacando entonces. Pero la batalla tenemos que pelearla limpiamente. Y dice la Biblia que hay que correr legítimamente. Y Dios nos va a bendecir de una manera poderosa. Guardianes, el llamado de este día es, vamos a hacer un muro de oración, un muro de intercesión y de apoyo al ministerio de nuestros pastores en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. La paz de Cristo sea con todos y hable con sus hermanos, con sus colegas en su congregación. Lo que se necesitan es avisáis que se levanten y ayuden a ese David que está cansado peleando contra ese gigante que trae una espada nueva. Que Dios nos dé victoria en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, tu ministerio. Bendigo tu congregación en el nombre de Jesús y ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque somos hijos de la promesa y tenemos sello de bendición inalterable en el nombre de Jesús de Nazaret. La paz de Cristo para todos en esta mañana. Vamos adelante. En el nombre de Jesús, la paz de mi Dios sea con todos en esta mañana. Dios me los bendiga. La gracia sobreabunde sobre todos en el nombre de Jesús. Bendiciones, mi hermana. Gracias, Pastor Ever. Dios me le bendiga. Gracias por abrirnos la puerta del corazón de su casa, al darnos este testimonio de su vida privada, gloria a Dios. Pero sé que está tocando muchos corazones. Amén. Esto es el pan nuestro de cada día. Así que me encantaría, Pastor, poder orar en este momento por todos los hermanos, muchos hermanos que están conectados en esta hora. Posiblemente algunos están siendo atacados también, no sabían de qué manera defenderse, vamos a ver de qué manera avanzar. Pero testimonios como estos, gloria al Señor, nos llevan a reconocer que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes infernales, pero que el Señor nos ha dejado un poder. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en este momento, Pastor, por tantos hermanos que nos están siguiendo en este momento y que necesitan de nuestra intercesión en esta hora. Amén, amén, amén. Que sí, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por darnos la bendición de tener un día nuevo, felices de poder estrenar tu misericordia en esta mañana. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos con todo nuestro corazón. Amado Dios de Israel, damos gracias por todas tus promesas, damos gracias por todas tus bendiciones que son inefables. Y en este día, Señor, nos levantamos en el nombre de Cristo Jesús con la espada del Espíritu en nuestra mano. Y declaramos, Señor, en tu santo nombre, que lo que comenzaste lo vas a terminar, Señor. Tú eres un Dios de propósitos, tú eres un Dios de cosas extraordinarias y no echas hacia atrás. Eres el león que ruge y no corre hacia atrás y se lanza sobre su presa y la devora y la holla con sus pies. Eres el león de la tribu de Judá, Señor, y aquí estamos en tu santo nombre. Primeramente, Señor, para orar por todos tus ministros alrededor del mundo. Oh, Señor, solo tú sabes cuántos altares satánicos se han levantado y se han erigido en nuestras ciudades contra el ministerio, contra el llamado, contra la visión, contra aquella visión que has derramado sobre tus ministros, Señor. En esta hora, Señor, protegemos en el nombre de Jesús con esta oración, ayudamos en esta guerra espiritual. Todos los ministerios que estén bajo ataque de brujería o de hechicería, Señor, salva, envía ayuda desde lo alto. Tu palabra enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Igual que Pablo, Señor, siendo asediado por una joven que practicaba hechicería y tenía espíritu de adivinación, muchos días estuvo infiltrada, gritando detrás de ellos que ellos eran varones de Dios, hasta que tu Espíritu Santo despertó el discernimiento en Pablo y entendió que era un demonio que estaba infiltrado para interrumpir y sabotear su ministerio, y se levantó y lo reprendió. Y a pesar del ataque que fue encarcelado en Filipo, tú sacudiste esa cárcel, le diste la victoria a Pablo y trajiste un avivamiento a esa ciudad. Oh Dios, en el nombre de Jesús, desenmascara
todos los infiltrados mentirosos, ministros del diablo que están infiltrados en nuestras congregaciones y que han venido solo a traer perturbación, a sembrar división, a sembrar discordia, a sembrar murmuración, chisme, cosas por las cuales la ira de Dios se manifiesta. En el nombre de Jesús de Nazaret, desarticula, Señor, en este día. Desvanece como se desvanece la neblina, Señor. Deshace como a nubes toda obra de maldad. Y en el nombre de Jesús protege cada matrimonio, protege las empresas, protege la salud, protege cada congregación. Levanta nuestras iglesias, Señor. Que no seamos la iglesia más pequeña, la iglesia más débil de nuestras ciudades. Ponnos por cabeza y no por cola, como lo ha prometido tu palabra, Señor. Rompe ese techo de hierro que la tiniebla ha querido poner sobre nuestra cabeza, Señor. Rompe toda atmósfera espiritual, toda frialdad, toda apatía, toda indiferencia. Oh Dios, en el nombre de Jesús, mueve en este día tu mano, Señor, y los altares que están llenos de ceniza en este día sean limpiados. Usa tu aventador, Señor, y saca la ceniza de nuestra vida y enciende el fuego de tu espíritu en nuestros corazones y levántanos en esta hora, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Únenos como un gran ejército para orar los unos por los otros, para interceder. Oh Dios, trae avivamiento a nuestros corazones, trae avivamiento a nuestras familias, trae avivamiento a nuestros altares y rompe toda maldición en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Líbranos de aquellos gigantes, Señor, que intentan asesinar nuestra fe, asesinar nuestra paz, asesinar nuestro aliento. Líbranos de ese gigante que trae espada nueva, ese ataque que vuelve y lanza el enemigo, Señor, para mantenernos presos en mortal angustia. Envía, Señor, despierta y levanta a todos los Abisaí que corran en ayuda de los ministros y de los que lo necesitan y nos ayuden a vencer ese gigante, Señor. Ayúdanos a entender que no siempre vamos a tener la misma fuerza, el mismo enfoque, la misma santificación y el mismo nivel de consagración, y que hay días que dependemos de la ayuda de otros, Señor. Despierta en nuestras congregaciones guerreros que tomen carga y que nos ayuden a levantar las manos de los Moisés que se cansan, Señor. Ayúdanos a entender que el cansancio no es diabólico, que es humano, que nos cansamos, Señor, que nos falla a veces el corazón, Señor, y que la incredulidad nos entorpece. Pero gracias por aquellos que no han dejado de orar por nosotros. Gracias por los que oran por nosotros cada día, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Oh Dios, un muro de fuego alrededor de cada ministro, alrededor de cada hogar, alrededor de cada congregación. Danos discernimiento espiritual, Señor, y señálanos, muéstranos cómo orar, cómo actuar y cómo reprender, porque nos negamos, nos rebelamos contra toda tiranía satánica, contra toda tiranía espiritual. Nos negamos a vivir sin avivamiento, nos negamos a vivir sin tu presencia, nos negamos a vivir en estrechez financiera, nos negamos a vivir, Señor, en esa esclavitud en la que aquel gigante quiere someternos. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy levantamos nuestras manos en fe y declaramos y proclamamos en el nombre de Jesús despertamiento espiritual y victoria en todas las áreas de nuestra vida para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, por la misericordia de Dios, alabado sea Dios en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Gracias, Pastor Eber. Poderosísima oración. Gloria al Señor. Podemos sentir la presencia.